Hola, hola a todos. Yo soy Alba, también Reverenda Sex. Estoy en el sureste de los Estados Unidos. Hola, yo soy Mónica Treviño Álvarez, estoy en Ciudad de México y tenemos entre nosotros a Carla. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carla Mendoza, mis pronouns son ella, she, her en inglés, y estoy hoy día en las tierras tradicionales de la gente Shawnee, indígena de aquí, pero se llama en el mapa Columbus, Ohio. Pues bienvenida y bienvenidos a todos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feminista? Casi no se escucha de nosotros, pero existimos por todas partes, en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles, luchando por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. Nuestros colores son variados y nuestra incidencia es gigantesca. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogos sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya. ¡Chúpetela! También les damos la bienvenida a nuestros hermanos de Teología Afrolatine. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Ahora, Carla, nos gustaría conocer si te defines como una sinvergüenza y por qué te defines como ella. Sí, ok. Yo estaba pensando sobre esta pregunta y dije, ok, ¿soy sinvergüenza o no? Y obviamente sí. Pero la razón por la que dije que sí fue porque, de hecho, justo ahora último fue mi cumpleaños y mi mamá me mandó un paquete de galletas que son mis favoritas y se llaman pícaras las galletas. Y yo creo que la galleta me gusta porque se llama pícara, más que el sabor de la galleta. Y porque tiene que ver con ser media traviesa. Y yo creo que yo soy así en muchas áreas de mi vida, incluyendo en la teología y en la forma en que miro mi fe, que siempre estoy haciendo travesuras y Dios tiene que ver conmigo porque por traviesa. Pero entonces para hacer travesuras no tienes que tener vergüenza, porque si tienes vergüenza no vas a hacer nada. Entonces dije, yo sí estoy sin vergüenza, porque tengo que lanzarme a hacer las cosas, si no, no tengo travesuras. Me encanta. Y me encanta la idea que Dios está contigo en eso, porque a veces la divinidad como me pica de muchas formas. Pues bien, vamos a iniciar con una pregunta que normalmente está al final del programa. En Teología Sin Vergüenza siempre habíamos terminado con la pregunta, ¿cuáles son tus ancestres? Puede ser de la familia, de la cultura, del pensamiento teológico, etcétera. Pero en este momento, en esta serie que estamos hablando de la teología afro-latina, y mucho del trabajo que ustedes están haciendo es recuperar los ancestres y la sabiduría que viene desde la comunidad afro-latina o las comunidades afro-latinas. Entonces, lo traemos no hasta el final como el dulce al final de la comida, pero como la galleta para iniciar la comida. Cuéntanos un poco de tus ancestres, del trabajo de teología afro-latina, del proyecto. Cualquier cosa así, cuéntanos de todo eso porque es bien jugoso. Sí, claro. Cuando yo pienso en mis ancestros, mis ancestres, pienso en la primera persona, en mi abuelita, del lado de mi papá. Con ella, yo solamente pude vivir 6 años porque ella falleció, pero nunca me voy a olvidar y yo diría que gracias a Dios, tengo buena memoria de cuando estaba niña, entonces yo me acuerdo muchos momentos con mi abuelita, aunque estaba muy chiquita. Pero aparte de eso, yo creo que una de las personas que más influencia mi amor porque mi abuelita era una mujer negra, peruana, y una de las personas que yo creo que influye mucho mi amor
por la cultura afroperuana es Victoria Santa Cruz. No sé si han escuchado sobre ella, pero ella era poeta, ella trabajaba en el teatro, con música. De hecho, enseñaba aquí en la universidad, en una universidad en Pennsylvania, como por 20 años enseñó ahí. Pero ella habla mucho sobre su identidad y de lo que, especialmente su poema famoso, ¿verdad? Es Me gritaron negra. Y ella habla de cuando se da cuenta que es negra y después se esconde por la forma en que la trata. Y hasta que un día dice, ¿y qué? ¿Y qué que sea negra? Entonces, esas historias, yo creo, gracias a mis papás y especialmente a mi papá que es afroperuano, con él crecí. De hecho, mi papá es músico, entonces él tocaba con un grupo que se llama Perú Negro y ellos, la historia que cuentan por todo el mundo es la historia afroperuana. Y el fundador de ese grupo, don Ronaldo Campos, yo me acuerdo ir a los ensayos y él estaba ahí, yo estaba chiquita. Y recuerdo sentir como el gozo que no tenía yo las palabras para explicar en otros lugares. Pero al mismo tiempo, lo que también sentía era la libertad de llorar cuando quería llorar. Aún siendo chiquita, me acuerdo que a veces yo era de las niñas que cuando le daban lo que querían se ponía a gritar, ¿verdad? Entonces... ¡Sin vergüenza! Entonces, esa libertad también la encontraba ahí. Cuando yo quería algo y no me lo daban, también me ponía a gritar. Y yo supongo que a mi papá no le gustaba eso, ni modo. Y entonces cuando pienso en ellos, pienso en gozo, pienso en aceptación, pienso en historias y en conexión con el proyecto Afro-Latiné Theology o Teología Afro-Latiné. Creo que la historia... en muchas historias, todos tienen diferentes. Yo creo que de hecho, voy a comenzar. No sé si han leído ahora último, Josué puso un artículo sobre la negrología y recuerdo que cuando leí la palabra negrología, dije, toda mi vida estaba buscando un nombre para lo que yo quería decir y nadie me lo había dicho. Y solamente el poder del nombre, ¿verdad? El poder del nombre de decir, esto es lo que yo he estado buscando toda mi vida. Y entender la conexión entre mis ancestros que yo sé que amaban a Dios de formas diferentes que yo no entendía porque yo crecí como protestante y muchos de ellos eran católicos. Entonces, había como una separación y cuando yo comencé a conectarme otra vez, porque cuando yo me mudé a Estados Unidos cuando tenía 11 años con mi familia y cuando me mudé yo creo que mucho de eso como que lo dejé y lo guardé en un cajón solamente para mí. Y yo lo abría cuando lo necesitaba, pero el mayor tiempo estaba cerrado el cajón porque yo sabía que lo que iba a encontrar ahí no encajaba en otro lugar, no encajaba en mi latinidad en los Estados Unidos, en lo que se considera latinidad en los Unidos, no encajaba en los grupos. Yo pasé mucho tiempo en espacios blancos, no encajaba ahí, de hecho no encajaba ahí, y aún en los espacios afroamericanos, había una parte que encajaba, pero no completamente. Entonces, escuchar la palabra negriología fue como escuchar, era como que alguien abrió la gloria de Dios para mí. Y vamos a tener Josué la semana que viene, entonces las personas que están viéndonos pueden escuchar a Josué directamente la semana que viene, pero qué impactante llegar a una palabra como que es como, wow, sí, esto sí, como en el ser decir esa respuesta que sí. ¿Y qué? ¿Verdad? Como pasa con muchas personas en su proceso de conciencia, de aprender palabras como racismo, como homofobia, como queer, como femme, como etcétera, 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 ¿verdad? Como topamos con una palabra y como ya se siente como, esa ropa sí me cuadra. Sí, exacto, esa ropa sí me cuadra. Y es un vestido amarillo. A las dos estamos de amarillo, ¿verdad? Sí. Pues cuéntanos un poquito de tu poesía. Pues tal vez debemos empezar por el contexto, ¿verdad? Porque una persona que llega a este país afroperuana a los 11 años y hablaste de tu tiempo y hemos hablado tú y yo un poquito
de mucho tiempo en iglesias evangélicas blancas. Y ¿cómo era ese proceso para ti yo también crecí en un lugar en que era 97% blancos y cero latinos, entonces yo con mi familia blanca siempre me trataba un poquito distinto, como yo no entendía en tal momento. Yo pensaba como era normal o ni lo pensaba, pero hubo un momento en que me di cuenta que por mis características, que todo el mundo afuera de mí estaba mirándome de una forma distinta de que lo que yo entendía, porque todo a mi alrededor era personas blancas, de Apalache además, entonces son de herencia de Europa como Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, hay un momento para mí en mi vida que tengo que recordar todo lo que pasó para entenderme un poquito mejor, viéndome desde afuera y no desde adentro por afuera. Entonces, cuéntanos de tu experiencia, porque hemos coincidido en eso, como de esta experiencia en la iglesia evangélica blanca. Sí, claro. Entonces, en contexto para el poema era que yo cuando estaba en Perú, la iglesia a la que yo iba era técnicamente una iglesia blanca evangélica en teología, porque las personas que fundaron la iglesia eran blancos evangélicos y toda la teología con la que yo crecí era evangélica blanca. Entonces, cuando yo me mudé aquí, comenzamos a ir a una iglesia en español, en castellano, pentecostal. Y eso fue como que me separaron un poquito, ¿verdad?, de lo que yo había creído y crecido. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, de repente me encontré con un ministerio evangélico blanco y en mi cerebro eso tenía sentido. Porque yo había crecido con esas creencias y esa teología cuando estaba niña. Entonces yo dije, ahí me voy, yo me tengo que ir ahí. Entonces me metí ahí y estuve ahí por muchos años, demasiados años. Incluso como pastora, ¿verdad? Fue ahí que fuiste pastora. No era pastora, era la directora de comunidades. Entonces, como que sí, como que no. Sí. Definitivamente un ministerio, pero sin título como tal. Sí. ¿Cuántas personas escuchándonos tienen esa experiencia? Exacto. ¿Cuántas personas son pastores, pastoras y nadie les dice eso, pero eso es lo que son? Entonces, yo trabajé en una iglesia evangélica blanca, todo eso, y yo sentía que, te dije un pedacito, ¿verdad? Que la fe con la que yo crecí es una fe fragmentada y esa es la fe que yo creo que también es evangélica blanca, que está fragmentada, se preocupa por el alma, a veces, de vez en cuando se preocupa por el cuerpo. Dependiendo de las personas. Dependiendo quién eres, se preocupa. Cuando una vez, una de cada 100 veces se preocupa por el cuerpo y de vez en cuando se acuerda de la salud mental. Pero mayormente todo está fragmentado y el propósito de esa teología es siempre el alma. Todo está centrado en el alma. Y entonces yo no entendía que lo que yo creía en esos contextos eran políticos. Como yo creía que amar al inmigrante era parte de nuestra fe y resultó que en esos momentos era algo político y yo no sabía. Entonces yo vivía fragmentada por todos lados. En algunos lados podía ser mujer, en algunos lados podía ser pastora, en algunos lados podía ser latina, pero no tan latina, solamente algunas. De hecho, no podía ser negra. Entonces, un día, no sé cómo, no tengo idea. Yo siempre digo que es Jesús mismo que vino y me contó y me dijo, yo te veo a ti como la historia de Agar. Y cuando ella se va y ella le dice, tú eres el Dios que ve. Yo tuve una experiencia donde yo le dije, tú eres el Dios que ve y no me ve fragmentada, me ve completa, me ve en mi negritud, me ve en que soy mujer, me ve en que amo a Dios, yo amo a Jesús con toda mi alma, me ve en que soy artista, que soy poeta, que soy sinvergüenza, que soy bien pícara todo el tiempo. Entonces en esos momentos es que yo comienzo a juntarme y a preguntar preguntas difíciles donde yo dije, ¿dónde dejé mi identidad? Y cómo abro el cajón otra vez, porque muchas veces yo creo que hasta le puse candado al cajón porque no sabía quién era. Entonces un día abrí el cajón y salió
En verdad, yo creo que salió una fiesta, más porque yo pensé que iba a salir dolor, pero lo que salió creo que fue una fiesta. Y sí había momentos de dolor, pero cuando tú rescatas y te conectas con tu identidad otra vez, es una fiesta. Es una fiesta espiritual, es una fiesta física, emocional. Entonces, Por este la poema vida que... también, ¿verdad? Sí. Está ahí Entonces, contigo. Sí. Y cuando yo escribí este poema, justo había salido una película donde como que se abrió un poquito la cajita del racismo antinegro en la comunidad latina en los Estados Unidos. Y entonces yo dije, no, yo no soy definida por el racismo antinegro, yo soy definida por el amor. Uf. Yo soy definida por la historia de mis ancestros que sobrevivieron tantas cosas que sobrevivieron porque de hecho, de los dos lados, de mi papá y de mi mamá, tengo descendencia indígena y tengo descendencia también europea y también tengo descendencia negra. Entonces, yo dije, no, mis ancestros sobrevivieron demasiado para yo decir que el racismo es lo que me define. Uf. Amén, 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 amén. Bueno, entonces Entonces, si quieres te leo el poema. sí, por favor, con tanta Ok. emoción, por favor, por favor. Y para el público nos puedes saludar, si estás escuchando, nos puedes poner en los comentarios de dónde estás conectando y quién eres. Ok, Carla, todo tuyo. Sí, perfecto. Oh, y también para decirles, yo sé que esta conversación está en castellano, pero este poema está en Spanglish, pero yo sé que tú dijiste que lo van a poner en el chat, ¿verdad? Exactamente. Nuestros compes del equipo técnico los van a poner en los comentarios en el chat para las personas que están viendo en vivo y también después. Y para el podcast van a estar en las notas del episodio. Perfecto. Ok, este poema se llama Amor Negro. Sazón, sabor, un aleluya. Flavor, taste, hallelujah. A hallelujah to be black. Alabanza, salsa, merengue, landau. Impossible without our black ants who dance even when the white man created hell on earth. They whisper a prayer to God. Maybe she heard their cries. Seremos libres, seremos libres. And they told stories as they too learned to roll their R's. ¿Y de dónde vengo yo? Yo vengo de la tierra roja, from the bright colors of hope. I come from the day they thought they could stop the drums, but our ingenuity won and the cajon was born. The sound of resilience carried on. Y porque Dios quiso, yo nací negra, like the night full of stars, curls that run like the rivers to the oceans, glowing skin in the sun, negra like the ink that writes a new story, bleeding words no one else dared to see, negra like the energy of galaxies, renewing our souls into stars. Y si nadie te dijo hoy, if no one else dared to say it today, negra, fire, soft, powerful, life, todo el mundo brilla porque estás aquí. So to you, the Afro diaspora of Latin America, I say you belong. You are seen, you are loved, you make us who we are. And to my abuelita, the washwoman, I have many songs to sing to you. And to my abuelito, the guitarist and driver, I wish you could see all the places I've been. Así que sí, negra soy, con sabor y esperanza, I'm still here. Alabanza. Me hiciste llorar en vivo, Carla. Wow, definitivamente es maravilloso lo que haces. Me parece tu arte, Carla. Muchísimas gracias por compartirlo. Creo que tanto nosotros como el resto de sinvergüenzas, ¿no?, quedaron fascinadas. Compartes de manera personal tu escritura, la manera en la que lo haces, me recuerda a otras grandes como puede ser Audre Lorde, Gloria Anzaldúa, con esta experiencia de fragmentación. No sé, bellísimo, muchísimas gracias por compartirnos. Igual ya en un rato más nos puedes pasar, no sé si tengas alguna página de internet en donde podamos seguir todos tus trabajos, porque me parecería que son de interés para muchos de nosotros. También aprovecho para mandar saludos a quienes nos sintonizan por redes sociales, como es Soledad Pupi de Coronado, Gladys Rosa Salcedo Pupi, que saluda desde Perú, nos manda un fuerte abrazo y muchas bendiciones a Carla, Yolanda Santiago Correa, que ya la teníamos la semana pasada, haciendo resonancia con lo que tú dices sobre Agar, como la primera persona que le pone nombre a Dios en toda la Biblia, Antonieta Arana Mendoza, que nos sintoniza desde Perú, Jazz Méndez Núñez y bueno, todas las demás y les demás están viendo por redes sociales.
Diciendo fuego, fuego, fuego. Ok, ahora por dónde vamos. Después de eso casi como necesito un momento para respirar y recuperarme porque orientación, creo que una de las cosas que más admiro del proyecto de Teología Afro-Latina que he visto hasta ahora, y todo el mundo debe ir a ver la página web que está ya en muchos idiomas, es esa orientación del conocimiento y de la autodefinición, que esta orientación de no vamos a estar encajada ahí en una esquina como dentro de una sombría de latinidad. Somos como nuestros propios seres con nuestras propias historias variadas de muchos países. Entonces me gustaría también hablar un poquito de diáspora, porque aquí en teología tenemos muchas personas en muchos lugares y también tenemos muchas personas que somos inmigrantes de un lugar a otro, pero es particular cuando uno está en el imperio, en eso lo que ahora se nombran los Estados Unidos. Para muchos inmigrantes tiene sus experiencias distintas dependiendo de muchos factores, pero algo que pasa mucho en nuestro país es personas que están aquí sin documentos y parte de tu trabajo, tu ministerio es la lucha como persona indocumentada por los derechos y por la vivencia y por la dignidad de nuestra comunidad. Entonces, me gustaría que nos cuentas un poquito de cuál es tu experiencia y cómo has encontrado esto tapando con la iglesia, y especialmente la iglesia evangélica blanca, progresista, como tú y yo tuvimos una conversación muy rica que me gustaría que retomaras un poquito de esta orientación de las personas que son racistas y las personas que piensan que no son racistas, pero sí son racistas, incluso dentro de su teología, como hay tanta de eso, pero cómo conecta la teología para ti con ser inmigrante en general en tu experiencia en las iglesias. Porque sí, yo también creo como parte de nuestra religión es amar al inmigrante, como Jesús era inmigrante, como las israelitas también, como es como muy básico y tú me dijiste como, hubo un momento que yo aprendí que la política que tenía que ver con la iglesia y no al revés. Entonces como, sí, cuenta más. Ay, lo que pasa es que, mira, yo soy como una de las personas que se cree todo, bien inocente. Tú me cuentas algo y tú vas a decir, no, de verdad. Entonces, cuando... Yo también. Sí, así soy todo el tiempo. Entonces, creo que ahora he cambiado un poquito, pero por mucho. Entonces, yo crecí siendo hija de pastores, mi papá y mi mamá, los dos son. Entonces, yo vivía y escribía y leía y entendía y comía la Biblia. Entonces, aún desde chiquita, eso era lo que yo hacía. De hecho, la gente pensaba que yo sabía leer antes de que yo sabía leer porque yo me había memorizado las historias de la Biblia y yo pretendía que estaba leyendo, pero entonces... El libro puede estar al revés, por así. Sí. Y Dios dijo... Sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces cuando mucho de lo que yo crecí viendo dibujos, todo sobre Jesús, todo el tiempo, eso era todo lo que yo hacía, todos los días. Y de hecho yo jugaba a la iglesia, jugaba a ser pastora. No doctora, pastora. Pastora, sí, no doctora, pastora. Y mírate ahora, se cumplió. Un poco profética. O mucho. Entonces, cuando yo tenía 10 años, yo pasé muda a los Estados Unidos. Un año después, en el 2001, llegamos mi hermana, mi mamá y yo. Y después de estar aquí 6 meses, yo en ese momento me convierto en indocumentada, pero yo no sabía, obviamente yo no sabía, tenía 11 años, y yo sabía que no podíamos regresar a Perú, pero no entendía por qué. Sabía que cada vez que había una elección, siempre el comentario era sobre qué presidente iba a apoyar a los inmigrantes, pero yo no sabía que era tan dividido lo que era el demócrata con el republicano. Yo no entendía nada de eso. Aparte que yo siempre decía, yo no quiero saber nada de la política. Entonces, solo Jesús, Carla, solo Jesús y la Biblia. Sí, de verdad.
Y yo decía, no, yo no quiero saber nada de la política. Y yo no entendía, you know. Entonces, cuando yo tenía, creo que tenía 17, 18 años, es cuando entiendo mucho ya lo que significa ser indocumentada. Porque yo no podía decirle a mis amigos, no sabía cómo decirles, yo vivía escondida todo el tiempo, escondida no sabía cómo explicarles, como no puedo manejar, no puedo trabajar, no puedo estudiar, no, yo todas las cosas que no podía. Entonces yo sentía que estaba mintiendo, que era lo peor que podía hacer si yo no soy cristiana. Y yo decía, yo no puedo mentir. Y estar escondida todo el tiempo. Yo dejaba que una persona me conozca hasta el 60%, el otro 40% no podía. Y aún así, ¿verdad? Estaba fragmentada mi identidad porque no sabía cómo compartirlo. Entonces, cuando yo llego al ministerio de la universidad, que era evangélico blanco, es ahí cuando yo me entero que de muchas cosas, me entero que yo no podía hablar sobre mi identidad de inmigrante. Yo recuerdo el miedo que tenía de contar a las personas que yo era indocumentada. En esos momentos hasta amigos perdí cuando yo los contaba, la verdad. Y uno de los momentos que marcó la diferencia en lo que era la política para mí fue que un día como yo no crecí, ni mis papás tampoco nunca eran de que somos de esta parte política y no somos del otro, nunca eran así. Entonces un día yo dije, yo le dije, yo soy indocumentada, y ahorita en ese momento era el Dream Act. Todo el mundo que ver con el Dream Act, que iba a pasar, que no iba a pasar. Y yo contando, yo dije... Cuéntanos un poquito qué es este Dream Act para las personas que nos están escuchando de otros países. Sí, claro. El Dream Act de hecho, todavía siempre sigue en la Casa de Representantes y en el Senado todo el tiempo. Creo que tiene como 20 años ahí, creo que igual que yo. Sería como una orden o una ley que le daría depende porque hay diferentes versiones, pero el summary es que le daría un estado más permanente a las personas que vinieron aquí cuando estaban niños, y crearía un camino hacia la ciudadanía estadounidense. Entonces, y se permite como estudiar, trabajar, claro, tener licencia para conducir. Sí, ajá, y te permite... no, está bien, es perfecto. Y te permite salir del país y poder ir y venir. Entonces, toda esa historia estaba pasando cuando yo tenía 21, 22, 23. Y recuerdo que un día le dije a una amiga, le dije, esto está pasando, pero los republicanos no lo van a... Y cuando yo dije eso, su reacción fue de ofendida, porque yo había dicho que los republicanos no iban a ser buenos. Y fue cuando yo entendí, aquí hay una conexión que yo no estoy entendiendo. Por muchos años yo pensaba que yo era la que estaba equivocada, pero al mismo tiempo, cuando te acuerdas, al comienzo dije que yo iba a una iglesia pentecostal que hablaban castellano, entonces era latinoamericana, y yo recuerdo que en los grupos de oración, en las prédicas, en todo, se hablaba de la inmigración como sin nada, porque era lo que estábamos orando. Todas las semanas es lo que estamos orando. Porque hay separación de familia, separación de entre madres y hijos, entre a veces hasta niños chiquitos que estaban en otro país. Y entonces, esa es nuestra oración normal, y nosotros sabíamos que Dios estaba escuchando esas oraciones. Y cuando llego a la iglesia evangélica blanca, esa oración no existía. De hecho, eso fue lo que un día yo estaba en un evento, y justo era cuando la Corte Suprema de Estados Unidos iba a hacer la decisión sobre el matrimonio gay, y esta iglesia solamente oró por una semana, oró en contra. Y yo dije, al mismo tiempo está pasando muchas cosas con inmigración y ni una mención. Y yo dije, aquí algo está mal. Aquí yo sabía en mi cuerpo y no tenía palabras, no tenía el lenguaje, no tenía la teología para decir qué cosas estaban mal. Y recuerdo como... yo sé que platicamos sobre esto, sobre el racismo, yo fui de una iglesia que era conservativa, blanca, y en esos momentos yo decía, ok, el racismo es obvio, ¿verdad? Como yo sé que esas personas saben que están votando por una persona, pero después como que movía los espacios un poquito más progresivos. También blancas. También porque blancas. tú vives en una zona muy blanca.
Sí, yo vivo en un lugar muy blanco. Y el racismo ahí era diferente porque el problema de aún usar la palabra racismo, ¿verdad? Yo la uso con la definición de que es tema. El racismo es un sistema y en las iglesias, en las iglesias blancas, básicamente, el problema es que piensan que es un problema del corazón, es un problema del alma, en tu alma. Y entonces la gente dice, yo no puedo ser racista porque yo no odio a la gente negra. Yo no odio a la gente inmigrante de Latinoamérica, todo eso no, yo no puedo ser racista, pero el racismo es un sistema creado por la supremacía blanca y aún, por eso es que aún en la latinidad, ¿verdad? Se ve el racismo antinegro, porque es un sistema que está creado para hacernos creer que ser blancos es lo mejor, que la mejor idea es ser un hombre derecho blanco. Y entonces, Rico. rico, ajá. Entonces, en esos momentos fue cuando yo decía, Dios, hay una parte de mí que no está encajada. Muchas partes de mí, de hecho. Um, pero recuerdo una vez una mujer blanca va a predicar a la iglesia donde yo trabajaba y no como pastora, pero haciendo mucho ministerio, ¿verdad? Sí. Entonces, y se para enfrente de todos y comienza a hablar sobre el Salmo 23. El Salmo 23 es uno de mis favoritos en toda la Biblia. Por un tiempo no, porque yo soy de las personas que no le gusta hacer lo que todos los demás hacen. Y yo decía, todo el mundo sabe el Salmo 23. Entonces, pero ese salmo tantas veces yo sabía que me había ayudado, me había levantado, había estado conmigo cuando no había ni una esperanza. Y recuerdo que esta mujer se para y comienza a hablar sobre el Salmo 23 y para el contexto, ella es una mujer blanca que tiene dinero, vive en un suburbio de la ciudad donde yo vivo y comienza a hablar sobre ese salmo y sobre el dolor del Valle de la Muerte. Y cuando da el ejemplo, supuestamente, ¿verdad? Con las prédicas dan el ejemplo para conectarse con la gente. El ejemplo que da es de otra persona, porque ella no tenía la experiencia del dolor del Valle de la Muerte. Y yo recuerdo sentarme ahí y literalmente creo que quería gritar, porque yo dije, ¿por qué esta mujer está predicando este domingo sobre el Salmo 23 cuando yo estoy sentada aquí en el Valle de la Muerte? Yo estoy en el Valle de la Muerte. Yo tengo algo que decir sobre esto. Y una parte de mi historia de ser indocumentada es que en el 2016, ¿verdad? En el contexto de Estados Unidos, pasa algo horrible en este país que se descubre, abren el zipper y se descubre todo el racismo de este país. Y, y sale por todos lados. Y ese mismo año, antes de que pase las elecciones, mi mamá se muda a Perú a cuidar a mi abuelita. Y por mi estado legal, yo no puedo salir del país. Entonces, de hecho, en el próximo mes ya son 6 años de que mi mamá es en Perú y yo amo a mi mamá. Entonces, gracias mamá por tener a Carla, estamos súper agradecidas, gracias por la bendición, yo sé que toda la familia nos está viendo en los comentarios, mi hija, mi sobrina, hola familia de Carla, gracias por cuidarla y amarla porque nosotras también la amamos. Okay. Mi anuncio ya terminó. Entonces, y yo recuerdo en esos momentos decir, yo estoy en el valle de la muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y en ese momento yo decía, si Dios no está aquí, no sé dónde está, Dios tiene que estar aquí. Y la comparación era que mucha gente en el 2016 estaba feliz, porque la persona que odia a tanta gente, que habla tan mal de tanta gente, que es completamente racista, había ganado la presidencia. Y parecía que estaban en una montaña. Yo los miraba a todos y parecía que todos estaban en montaña. Y yo estaba en el Valle de la Muerte.
Y yo decía, de aquí no sé cómo salgo. Entonces yo dije, si Dios está aquí, yo creo que Dios no está allá. Y no es por decir que Dios no está en todos lados, pero de lo que yo conozco de la vida de Jesús, yo sé que Jesús siempre está en el margen. Jesús está buscando a la persona que le tocó el manto. Ujú. Yo le estaba tocando el manto, porque si no le tocaba el manto, no sobrevivía. Entonces pasan los años y aún en tantas cosas que han pasado, yo digo, es que Dios está aquí, en el Valle de la Sombra de la Muerte. Jesús estuvo en el Valle de la Sombra de la Muerte y la razón por la que Él estuvo en el Valle de la Sombra de la Muerte es por el imperio. El imperio, Él está rogando en el valle porque el imperio lo va a matar. Exacto. Entonces, en ese momento yo dije, ok, yo conozco a alguien que sabe lo que se siente este momento, que es separarse de su madre. Jesús sabe eso. Jesús sabe lo que es perder a sus amigos en ese momento, porque nadie más entiende lo que le va a pasar. Pero al mismo tiempo, Jesús sabe que el imperio no tiene la última palabra. Uf, amén. Me siento que he ido a la iglesia. No, es cierto. Eso es la esperanza, ¿verdad? La esperanza de nuestra fe que nos permite seguir luchando. Wow, muchísimas gracias por ir, Carly. Parece ser que has tocado temas bien relevantes y súper importantes para nuestro acercamiento, no solamente desde Estados Unidos, sino desde todo el continente. Me parece ser que el racismo es estructural en todas nuestras sociedades. Puede tener ciertos elementos diferentes, pero pues finalmente el sistema estructural racista continúa y se sigue ejerciendo muchísimo tanto en Estados Unidos como en todos nuestros países. Entonces creo que nos invitas a tener resonancias bien importantes. Me encantó esta frase en que tú hablas que no es una cuestión del alma, sino algo estructural. Creo potente y creo que fica muy bien pues lo que podríamos hacer como iglesias con el tema del racismo y realmente posicionarnos desde un antirracismo, como creo que deberíamos de estar todas, todos y todes, sobre todo en estos espacios como puede ser Teología Sin Vergüenza o ciertas iglesias que se autonombran incluyentes. Me parece ser que pues es poderoso este compartir que haces. Entonces, en sintonía con eso, yo sí te lo quiero agradecer, ¿no? Creo que es muy rico tanto para nosotros como individuos, como para todas las personas que nos decimos pertenecer a una iglesia o a un sistema espiritual. Eso por un lado. Por el otro lado, me parece que también es potente tu reinterpretación de Jesús. Y a mí en lo personal a lo mejor me gustaría que ahondaras más en torno a este Jesús, igual y desde la negritud, igual y desde estos grupos subalternos. Creo que tú nos podrías compartir mucho de estas experiencias. Claro, sí, gracias por tus palabras, Mónica. Sí, yo creo que una de las cosas que yo le doy gracias a Dios por, yo sé que el término latino y latinidad y latiné, tiene un contexto que está siempre en la lucha. El mismo término está siempre en la lucha porque tiene cosas buenas y tiene cosas malas y cosas en el medio que nadie sabe si es bueno o malo. Y entonces, pero una de las cosas que yo amo del término, y yo sé, Alba, también hemos hablado de esto, es que cuando yo vine a los Estados Unidos, yo era peruana, pero de repente mi primer mejor amiga en Estados Unidos era mexicana. Entonces, automáticamente su mamá es mi mamá. Así funciona, ¿verdad? Entonces, cuando su mamá se vuelve mi mamá, yo estoy esperando que mi mamá me venga y me traiga comida peruana y mi otra mamá que me traiga pozole. Entonces, entonces yo creo que entre más conocía gente de otros países latinoamericanos y del Caribe, yo iba cambiando, no solamente, obviamente, en lo que como, pero también en mi fe, en mi historia, en mi lenguaje. A veces yo sé que yo no tengo un acento de ningún país, tengo un acento de aquí, de Estados Unidos, que es una combinación de todo. En ese crecer, yo le doy gracias a Dios especialmente por las mujeres, las abuelitas, las mamás,
Amén, 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 amén. Siempre son las hermanitas las que vienen a darte el abrazo que tú no sabías que necesitabas. Entonces, yo le doy gracias a Dios por eso, pero al mismo tiempo, cuando yo recuerdo, tenía 15 años, cuando yo tomé la decisión de decir, hasta aquí llega mi viaje con mis amigos latinos, porque yo había experimentado mucho racismo antinegro. Entonces fue en ese momento donde yo me comienzo a asimilar a la cultura blanca. Y pasó mucho tiempo hasta que yo le doy gracias también a mi hermana. Mi hermana es lo máximo, pero ella siempre me hacía preguntas difíciles y a veces yo no quería ni hablar del tema, ¿verdad? Y me decía, voy a estudiar hoy día sobre nuestras creencias indígenas. Y yo le decía, ok, y yo sacaba mi Biblia. Imagínate la gracia que tenía mi hermana y conmigo. Entonces, y ella es organizadora política, ella es activista, todo eso. Entonces, ella tenía tanta gracia conmigo y recuerdo que ella me hacía esas preguntas y yo decía, yo no quiero hablar sobre eso, pero era porque yo no tenía una respuesta y porque yo tenía miedo, ¿verdad? Yo tenía a Dios en una cajita chiquitita. Y yo no sabía. Muy seguro, muy como puede imaginar, todo está muy bien en su cajita, todo escondido por ahí, pero ya lo tienes completo, Dios completo está aquí. Yo lo tengo a Dios completo, y imagínate, wow. Pero entonces, en esos momentos es que yo comienzo a investigar qué significa ser afro-latina en el contexto de los, no solamente afro-peruana, porque yo siempre tenía, gracias a la cultura y todo, siempre yo tenía como que sí, yo soy afro-peruana, pero ser afro-latina también iba cambiando, aún pasaba el tiempo, ¿verdad? Aún nuestro lenguaje afro-latiné, afro-latinex, todas las palabras. Entonces, es cuando yo entiendo por primera vez que Dios amaba mi negritud y yo no sabía eso. Yo pensaba que yo tenía que ser una mujer blanca y que tenía que tener pelo rubio. Felizmente nunca me lo pinté. Pero de verdad, yo pensé que yo pensaba, cuando yo cerraba mis ojos y yo oraba y yo pretendía estar enfrente de Dios, yo me veía a mí misma como una mujer blanca, con pelo rubio, con ojos azules, porque yo pensaba que eso era la divinidad que Dios esperaba de mí. Dios no podía verme a mí, una mujer negra, una mujer gorda, una mujer latinoamericana. Dios no podía verme a mí sin saber. Son expectativas que uno nunca podía alcanzar, ¿verdad? Exacto, nunca. Y yo recuerdo el día en que por eso es que yo dije, yo conozco al Dios que ve, el Dios que me vio a mí. Ese día yo recuerdo y yo sentía como que hablaba con Jesús y Jesús decía, pero yo te veo a ti. Y yo recuerdo hasta la ropa que tenía puesta, porque yo dije, entonces si tú me ves a mí, tú me ves negra. Y yo no sabía que yo podía ir ante Dios negra. Y de hecho, y entonces cuando una de las cosas que me ayudó, por eso es que yo sé que hay muchas tensiones en vivir en Estados Unidos porque es por el imperialismo que estoy aquí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es aquí donde descubrí la teología que se llama Womanism, que es la teología que creó que crearon las mujeres afroamericanas, donde yo diría que lo que más cambió mi vida de esa teología fue que yo entendí que las mujeres negras merecían ser amadas completamente y yo no sabía eso. Y no solamente por Dios, pero por todo el mundo. Yo no sabía la gloria que vivía en una mujer negra, porque toda mi vida yo había tratado de cambiarme a mí misma. Yo nunca voy a olvidar ese día de saber que Dios ama mi negritud, pero si Dios ama mi negritud, Dios ama la negritud de los hombres negros, de las mujeres trans, de las mujeres queer. Dios no ama en partes, Dios no ama fragmentos, Dios te ama completa. Entonces, yo tenía que, todo eso eran cosas que yo tenía como guardadas en mí y no sabía. Es de verdad la gracia de Dios. El encuentro con la divinidad viva, real, presente, contigo, con nosotros. Sí, de verdad, eso fue lo que cambió mi vida.
y entender que toda mi vida yo hablaba de Dios como padre, como Él, y ahora entiendo que no, que Dios, y especialmente aún cuando se mudó mi mamá, es cuando entendí más todavía quién era Dios como mi madre. Y eso mucho también aprendí en la teología, se llama Woman, en las teologías de libertación. De hecho, uno de los padres de la teología de libertación ahorita vive en Lima, Perú, Gustavo Gutiérrez, y yo literalmente aprendí sobre él de un hombre blanco. Un hombre blanco me enseñó quién era Gustavo Gutiérrez, porque yo no sabía que Dios estaba preocupado por nuestro cuerpo, por nuestra salud, por lo que comemos. Él está preocupado obviamente Dios cuida de los pobres, porque Dios está preocupado de nuestro contexto social, Dios está preocupado por donde estamos pisando la tierra. ¿No? Ahora yo pienso aún mismo a Moisés, ¿verdad? Quítate los zapatos porque esta es tierra sagrada. Y creo que así yo pienso ahora sobre especialmente yo amo Latinoamérica con mi alma. um, pero por las Américas, y decir, donde estamos nosotros es un lugar sagrado, porque aquí está, Dios está con el inmigrante, Dios está con la gente pobre, Dios está donde, si una persona está en el margen de una sociedad, ahí es donde. Sí, muchas gracias. Para mí este reconocimiento también es importante para medir en qué espacios religiosos estamos habitando, porque cuando llegamos a espacios en que dice no importa tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, todos somos hermanos y siempre es hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo, etcétera, como es cierto que sí somos iguales en los ojos de Dios, somos bendecidos, somos hijos, pero si no está presente el sufrimiento de los otros cuerpos y cuerpas que están alrededor, tenemos que poner mucho ojo que no estamos en un espacio que está promocionando un imperio que hace invisible todas esas distinciones que son hermosas en ciertas formas y son totalmente, pues es muerte para otros, ¿verdad? Entonces, esta orientación de todos somos iguales, todos somos bien y solo nos preocupamos por los almas y la vida que viene después y no por eso. Tenemos comentarios, ¿quieres leer algunos, Moni? Sí, por ejemplo, tenemos a María Rosa Vignan que comenta que escucha por primera vez a Carla y ya la quiere y admira muchísimo. Hace una referencia al dios de Agar y dice que el dios de Agar nos une y que aunque ella sea blonde, pero sudaca, y gracias por este espacio y que te sigue desde Argentina. De igual manera tenemos a Catherine Pacuar que te manda una fuerte felicitación y muchísimas gracias y amor desde Perú. Entonces aquí tenemos muchas resonancias de personas que nos ven desde todas partes de América Latina y del Caribe, mandándote muchos saludos por estas potentes palabras. Si puedes imaginar que ya casi terminamos toda una hora de conversación. ¡Qué rápido! Ya comentaste un poquito, pero voy a preguntarte la última pregunta de todas formas, porque creo que se conecta muy bien con lo que estamos hablando. Especialmente estoy con ese de Dios que nos ve y no en la fragmentación, pero nuestros seres completos y me hace sentir como entonces Dios quiere que seamos enteros, ¿verdad? Como con todas nuestras complejidades y así somos más ricas, somos más como con sabor. Pero la última pregunta es, ¿cómo ves tú desde una perspectiva afrolatina, desde tu propia vivencia, desde tu propio cuerpo? ¿Cómo ves la divinidad? Estamos mucho en Teología Sin Frecuencia intentando a reimaginar la divinidad que nos ama, que nos refleja, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría mucho escuchar tu perspectiva, aunque ya has hablado mucho de Jesús en los márgenes, pero la divinidad y divinidad madre, etcétera, pero si tienes algo más para decirnos, como cuál es su imagen, que para muchos de nosotros puede ser esperanza de una divinidad no hombre blanco, griego ahí en las nubes, etcétera. ¿Cómo es Dios? Yo creo que una de las cosas que yo
desde muy niña yo siempre buscaba, en ese tiempo yo le decía el Espíritu Santo, pero ahora le digo el Espíritu, porque ahí hay algo sobre quién es Dios. Y una frase que cuando justo esta semana son 5 años que yo dejé la iglesia evangélica primera vez y yo pensaba que me moría, ¿verdad? Yo dejé todo, dejé mis amigos, el liderazgo, toda mi identidad estaba basada en lo que decía la iglesia sobre mí y yo recuerdo que leí una frase que decía, el espíritu, estaba en inglés, español, la espíritu está en el viento. Y yo recuerdo que esa frase cambió mi vida, porque yo siempre decía que cuando yo miraba el gras que se movía, yo decía, ahí está Dios. Y yo pensaba que lo estaba inventando. Y cuando leí esa frase, recuerdo que dije, Dios está en el viento, Dios está aquí todo tiempo. Y recuerdo que a veces estaba en el carro y de repente miraba que el árbol se movía y comenzaba a llorar. Y yo decía, aquí está Dios. Pero eso fue cuando recién, ¿verdad? Estaba saliendo de esos espacios y entre más aprendía sobre mi propia historia, sobre la historia de Latinoamérica, de Perú, aprendí que hay una teología indígena que yo nunca vi y que habla del misterio, ¿verdad? Aún la teología indígena de aquí, de la gente que ahora se llama Estados Unidos, pero aquí hay gente indígena y la forma en que ellos hablan de la tierra y de la creación, para mí cambió el esquema de quién es Dios. Porque ahora entiendo que Dios está en las flores, Dios está en las plantas, Dios está en el árbol, en el río. Entonces, cuando es verdad, porque yo estaba hablando sobre el Valle de la Sombra y de la Muerte, aún en el Valle de la Sombra y de la Muerte, ahí crecen flores y ahí hay árboles y ahí hay ríos de agua viva. Y entonces, así es como yo miro ahora la divinidad en esos momentos cuando pienso que no hay nada, una flor, el sonido de un pajarito que está cantando. A mí me encantan los pajaritos que le pegan a la madera, ¿cómo se llama? En inglés es woodpecker. Cada vez que escucho uno de esos, yo digo, yo sé que Dios está cerca. Estoy feliz que te preguntaba. Y la risa, todo el tiempo. Yo me tengo que reír. Yo sé que Dios está en mi risa. Yo tenía un pastor una vez que siempre decía, cuando uno sonríe es el momento en que la espírita puede entrar. Porque ahí cae todas las barreras entre personas, estamos muchas veces como físicamente abiertas y la boca abierta y hay un espacio. Pues muchísimas gracias por estar con nosotres. De fijo eres una sinvergüenza, estamos tan agradecidos de tenerte como parte de nuestra comunidad de las sinvergüenzas y gracias también por el trabajo con el proyecto de teología afro-latina, porque realmente se hace falta y lo es súper necesario. Gracias. Qué honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Carla. Me parece ser que el honor es de nosotros. Gracias por compartirte y esperemos que esta sea una primer forma de hermanarnos y de seguir construyendo espacios en conjunto. Creo que es muy necesario. Y bueno, ya para despedirnos, comparte este episodio con alguien a quien amas y no olvides seguir el nuevo proyecto de nuestros compas en Instagram como @afrolatinetheology. A nosotras puedes seguirnos en redes sociales como @teosinvergüenza en Instagram y Facebook. También puedes unirte a la lista de difusión en WhatsApp y compartir tus ideas usando el hashtag Las Sinvergüenzas. Mantente pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcas a otra teóloga sinvergüenza de ser activista. Somos Las Sinvergüenzas. ¿Eres tú uno de nosotras? Sí.